Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Este 26º domingo del tiempo ordinario, el 21, perdón, el 26 de septiembre de 2021, la Iglesia nos regala el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 38 en adelante. Y el tema que se va a tratar es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, pero que a la vez ya casi no se está hablando mucho de él. Y me refiero al tema del infierno. Y junto con este tema del infierno, también el del pecado. Eh, y esto nos lleva a reflexionar grandemente sobre la visión de esperanza de nuestra alma, de su posteridad, de su eternidad. Bien, pero para muchos ya el infierno, lamentablemente, se están viviendo hoy en día. Hay muchos hogares en los que lamentablemente la violencia cunde, harta violencia de padres a hijos, entre esposos, eh, y encontramos muchas familias fraccionadas, muchos matrimonios quebrados, separados, incluso algunos divorciados civilmente. Y esto trae como consecuencia mucho sufrimiento en la persona, en los cónyuges, en los hijos, que quedan pues expuestos a familias rotas y luego se van formando diversidad de familias, como ahora se les están llamando. Bien, pero sufre la persona, el interior del ser humano sufre su psicología, ¿no? El alma, como decimos, de la persona se ve bastante afectada. Bien, pero para nuestros hermanos testigos de Jehová, el alma es muy diferente eh, a lo que durante más de 1800 años el cristianismo enseñó antes que apareciera esta congregación. Nosotros respetamos sus creencias, ¿no? Pero hoy día queremos analizar justamente qué es lo que ellos enseñan para que también nosotros, católicos, tengamos cuidado de sus doctrinas, porque difieren notablemente eh, de lo que la Iglesia ha enseñado, pues, por más de 2000 años. Entonces, para ellos, el alma eh, no es algo espiritual, ¿no? Ellos tienen una conceptualización muy diferente del sentido del alma. Nosotros hemos estado revisando sus ediciones, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que enseña realmente la Biblia. Y documentos también que ellos exhiben, documentos virtuales, en sus páginas web. Bien, entonces lo que ellos nos están diciendo en relación a lo que es el alma, que no es algo espiritual, ¿no? Sino que se refiere a la misma persona, digámoslo, su cuerpo, su organismo, pero no que dentro contenga, digamos, un ente etéreo, espiritual. No, no, no. Ellos no creen eso, ¿no? Lo vamos a revisar en uno de sus documentos virtuales que exponen ellos. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Acá está, ¿no? Bien, entonces aquí encontramos en este documento que se llama ¿Qué es realmente el infierno? ¿Qué es realmente el infierno, no? Que apareció también en su revista La Atalaya el 15 de julio de 2002, como aquí vemos, ¿no? Eh, como fue. Bien, entonces para ellos, el alma, nos dicen lo siguiente. Los antiguos filósofos griegos, Sócrates y Platón, sostenían que el hombre tiene en su interior un alma inmortal. ¿Qué enseña la Biblia acerca del alma? Génesis capítulo 2, versículo 7
declara que Adán vino a ser alma viviente. No dice que recibiera un alma, sino que toda su persona llegó a ser un alma. En efecto, el ser humano es en sí mismo un alma. Cuando muere alguien, muere un alma, ¿no? Y también se refieren aquí a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Entonces, como ustedes están viendo, eh, nuestro cuerpo, para ellos, viene a ser alma. Bueno, y ciertamente en el lenguaje hebreo puede decirse que así es. Incluso ellos lo llaman también alma para los animales. Y bueno, en el lenguaje coloquial, nosotros podemos referirnos como alma a cualquier persona, ¿no? Incluso decimos a alguien que va huyendo, eh, va como alma que lleva el diablo, algo así, un dicho así, ¿cierto? Entonces, sí, puede interpretarse de esa manera, pero vamos a ver pues que eh, de acuerdo, ya el Nuevo Testamento que nos da la plenitud de la revelación, ya encontramos un concepto mucho más amplio de lo que es alma. Tanto Jesucristo como los apóstoles nos van a mostrar pues la espiritualidad del alma. Bien, entonces en esta idea que ellos tienen de lo que es pues alma, ellos también van a decir que no existe espíritu, ¿no? Así como nosotros lo consideramos, ¿no? Como un ente, digámoslo así, etéreo, eh, del modo de Dios, ¿no? No siendo Dios, no queremos decir que nuestra alma o nuestro espíritu sea el espíritu de Dios, no. Bien. Entonces, cuando ellos se refieren a espíritu, se están refiriendo como a una energía, ¿no? El cuerpo, el alma, según ellos, se llena de energía. Esta energía se le llama espíritu, una fuerza vital, como la corriente eléctrica o como pues una batería, una pila, contiene adentro, digamos, forma conservada ahí, una energía. Bien, entonces, cuando muere la persona, al morir la persona, se esfuma, se extingue este aliento de vida y la persona pasa a ser polvo. Y bueno, así como, y no existe, ya no existe, así como no existió antes de que se creara el hombre, pues tampoco va a existir esta alma o este espíritu. Y para ello se van a referir al Salmo 146, en algunas Biblias está en el 145, versículo 4. Abro cita. Su soplo exhala, a su barro retorna, y en ese día sus proyectos fenecen. Cierro cita. Bien, entonces ahí encontramos eh, eh, esta, este versículo bíblico, con lo cual ellos quieren decir pues que después que muere la persona, ¿no? Que es un alma, sin que sea espíritu, desaparece completamente, ¿no? Y ya no piensa, ya no razona, nada. Entonces, si no hay un alma que exista, no tendrá eternidad y por ende no habrá infierno. No habrá infierno. Pero bueno, este tema de la eternidad y el otro tema del infierno lo veremos, lo tocaremos en otro vídeo. Ahora lo que queremos demostrar es que sí hay un alma espiritual, ¿no? Y que Cristo y los apóstoles así lo enseñaron. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Arranquemos. Bien, y les recuerdo, compartir estas reflexiones para que otros cristianos también conozcan y cada día mejoremos en nuestro conocimiento doctrinal y tengamos una fe más firme
podamos vivir la fe de una manera, pues, eh, más espiritual, moralmente también hablando, y que se nos note, pues, que somos unos verdaderos cristianos, ¿no? Compartan y denle un like para que mientras más likes recibe, el YouTube lo muestra más a otras personas interesadas en estos temas. Bien, como decíamos, el Evangelio de este domingo, tomado del libro de Marcos, del capítulo 9, del versículo 38 al 48. Pero vamos a tomar los últimos dos versículos, el 47 y el 48. Abro cita. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Cierro cita. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ante estos temas estamos, ¿no? El del infierno, el del pecado. Y Cristo, pues, nos está dando muestras de las consecuencias del pecado, el infierno. No podemos deslindar, no podemos evadir este tema, aunque lamentablemente no escuchamos mucho de esto en las homilías. Antes, 20 años, 30 años atrás, con frecuencia lo encontramos. No es que nos asustara, pero sí era una advertencia para que llevemos mejor una vida, para que respetemos mejor a nuestros prójimos, ¿no? Y sobre todo, alcanzar la eternidad a la que nosotros estamos llamados. Pero ahora pasemos a ver el tema que nos llama esta vez la atención, el tema del alma, el alma. Ya en el escrito que hemos leído de los hermanos de Jehová, ellos hicieron mención a dos griegos, Sócrates y Platón. Para los griegos, ¿no? Ellos pues ya consideraban que el alma era eterna, ¿no? Y que tenía una índole espiritual diferente del cuerpo. Bien, y vamos a ver que de esto se van a servir los apóstoles, tanto para escribir el Evangelio como para también exponer en sus cartas apostólicas la doctrina que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Eh, entonces, griegos, pero no solamente los griegos, también en el judaísmo ya se empezaba a creer en el alma como algo espiritual. Claro, al principio, desde los tiempos de Adán, Abraham, Moisés, los reyes, etcétera, el, el- el pueblo hebreo no tenía una plena visión ya de las cosas. Se perdió esa cosmovisión de la eternidad. Y se pensó pues que el alma entraba en un olvido completo, que ya no se sabía nada, el Seol o Hades, solamente pues era una especie de sepulcro y nada más. Pero poco a poco, acercándose ya al tiempo de Cristo, ya se va teniendo un conocimiento que el alma sí es espiritual, ¿no? Y que está pues a la espera de una resurrección. Luego, ya en el tiempo de Jesucristo, tanto saduceos como fariseos entran en una controversia sobre este tema, sobre la resurrección eh, de las personas, del alma, de tal manera que incluso llega un momento cuando Pablo eh, es tomado prisionero y antes de ser llevado a Roma, entra en un conflicto con estos dos grupos, y siendo pues el fariseo, al darse cuenta de que en el grupo
que lo estaban acusando, se encontraban tanto fariseos como saduceos. Y siendo el fariseo inteligentemente, él empieza a hablar del tema de la resurrección. Y los saduceos, como no creían, pues lo acusaban, los saduceos, ¿no? Los saduceos. Mientras que los fariseos que sí creían, se pusieron pues a favor de Pablo. Bueno, vamos a leer solamente el versículo de Hechos, capítulo 23, versículo 8. Y dice a la letra: ¿por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí encontramos, ¿no?, estas controversias. Sí, hay un espíritu, ¿no? Los fariseos lo creían, Pablo lo creía. Bien, entonces, pero ya Jesucristo antes había tenido este problema y vamos a ver cómo Jesucristo se los aclara y trae esta ya enseñanza, trae esta revelación, ¿no? Y nos va a dar un dato de revelación, un dato de fe, eh, y que la iglesia después lo ha desarrollado, como vamos a ver en un momento más. Entonces, los saduceos, pues, como hemos visto, no creen en algo espiritual, en un alma, ni en la resurrección de los muertos. Bien, entonces vamos a ver, al libro de Mateo, capítulo 22, vamos a leer los versículos 23 y 32. Abro cita. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron. Aquí, ¿qué es lo que le van a preguntar? Es esta historia de la mujer que se casa con 7 hermanos, todos mueren y le dicen en la resurrección de los muertos, quién va a ser su esposo, ¿no? Una trampa para Jesucristo. Vamos a ver qué les responde. Vamos al versículo 29, del 29 al 32. Jesús les respondió: estáis en un error, estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Repito, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, como ustedes ven, Jesucristo ya está contestándole no solamente a los saduceos, como lo hizo en su oportunidad, sino también a nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿no? En el sentido de que, pues, el ser humano va a ser como ángel. ¿Y el ángel qué es? Es un espíritu puro, es un espíritu puro, ¿no? Entonces, esa va a ser así parecida a nuestra resurrección, claro, con este cuerpo, ¿no?, transformado, como nos lo va a enseñar Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, ¿no? Un cuerpo con un alma, con un espíritu, seremos espíritus, almas humanas en el cielo. Bien, entonces ya Cristo está dando estas luces. Jesucristo también nos va a decir, como ustedes lo acaban de oír, pues que esta alma tiene una sustancia incorpórea, ¿no? Separada del cuerpo e independiente del cuerpo. Muy contrario a lo que los testigos de Jehová, que ellos creen que no existe alma como una forma espiritual, sino que el alma, como hemos dicho, es el mismo cuerpo, ¿no? Y que adentro solamente tiene una energía, nada más. Pero Jesús les va a decir que no es así, que sí hay un alma diferente del cuerpo.
Por eso nos vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Abro cita. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, maravilloso. Cristo hace una diferencia entre lo que es alma y cuerpo, ¿no? El alma es incorpórea y está separada del cuerpo, es independiente del cuerpo. Bueno, luego los apóstoles, ¿no?, nos van a mostrar algo extraordinario en relación a, a esta diferencia, ¿no? Pablo sí va a recoger ahora el pensamiento griego y lo va a transmitir en el lenguaje griego para expresar todo lo que hemos leído acá en Mateo capítulo 10, versículo 28. Lo que Cristo enseñó, lo que la iglesia siempre ha enseñado por más de 2000 años. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo nos dice que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. Pablo está haciendo una diferenciación entre espíritu, alma y cuerpo. Pero esto lo vamos a ver con un diccionario griego-español para comprender mejor esta diferencia que lastimosamente nuestros hermanos testigos de Jehová no han comprendido. Bien, vamos a ver lo que nos dice eh, Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Vamos a lo que nos dice este diccionario Strong, ¿no? Es la Biblia interlineal del Nuevo Testamento y para ello estamos tomando en esta ocasión de una Biblia protestante que es la Reina Valera, que nos facilita este diccionario griego. Entonces, encontramos aquí de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que acabamos de leer, y en el que hemos visto, ¿no?, que el ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para espíritu, utiliza, ¿no?, esta terminología griega, neuma, para alma, sige, y para cuerpo, soma. Bien, vamos a ver las traducciones, la transliteración que hacen para el castellano primero de espíritu. ¿Qué es para ellos, para el griego y para, obviamente, para los apóstoles, el neuma, ¿no? El neuma o espíritu. Bien, entonces, neuma nos dice aliento, puntos suspensivos. Es decir, hay más de lo que nos va a decir, ¿no? Neuma. Y nos define así este diccionario Strong griego. Neuma se define como corriente de aire, es decir, respiración o soplo o brisa, por analogía o figuradamente un espíritu, repito, un espíritu, es decir, humano, el alma racional. Por implicación, principio vital, mentalmente, disposición, etcétera, o sobrehumano, ángel, demonio o Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Como ustedes ven, tienen varias definiciones: aliento, espíritu, espiritual, viento, etcétera. Muy bien, entonces aquí vemos pues que eh, neuma, ¿no?, es espíritu, ¿no? Sí, es espíritu, ¿no? Eh, También es un soplo, un aliento de vida, pero también lo define como espíritu. Entonces,
La conceptualización griega nos muestra, pues, una variedad de sentidos. La mentalidad griega ya nos muestra que el alma tiene, pues, una consideración espiritual, pero vamos a ver que este espíritu va a tener también unos atributos. Vamos a ver el significado de psique, ¿no? De psique, que es, en este caso, alma, ¿no? Alma. Suje, ¿no? O sige, como decimos ya en castellano. ¿Qué es esto de la psique, ¿no? O alma. Se nos define como aliento, es decir, por implicación, espíritu, abstracto o concreto. El principio sensitivo del animal solo. Así, distinguido por un lado de otra palabra que está designada con el 4151, que es el alma racional e inmortal. Y por el otro, 200, el 2022, vamos a ver acá, en el 2022, ¿qué es mera vitalidad aún de las plantas? Estos términos de este mundo, de este mundo, corresponden exactamente y respectivamente a los hebreos y se asignan unos números. Bien, vamos a verlo, ¿no? Por aquí y aquí está, ¿no? Aliento, ¿no? Espíritu abstracto, concreto, principio sensitivo del animal solo, alma racional, inmortal. Sí, nos está hablando de la racionalidad del espíritu, ¿no? Memoria, inteligencia, voluntad. Esos son los atributos, ¿no? Así nosotros entendemos el alma. Y el cuerpo. Vamos a ver que Pablo utiliza otro término diferente para cuerpo, ¿no? Otro término diferente para cuerpo, y en este caso es soma, ¿no? Soma, el cuerpo, como un todo completo, usado en aplicación muy amplia, literalmente o figuradamente, ¿no? Esclavo, corporal, cuerpo. Muy bien, entonces aquí tenemos una diferencia grande. En la cosmovisión griega y la que Pablo y los evangelistas van a utilizar a describir el evangelio, ya no consideran alma como solo el cuerpo, como en Génesis se podía ver cuando Dios crea al hombre, ¿no? Ahí en el capítulo 2, cuando lo hace de barro y luego sopla sobre él. Y entonces aquí tenemos una diferencia muy grande, muy grande. Y ya pues va a contrastar grandemente, grandemente con la enseñanza de los testigos de Jehová, ¿no? Bien. Los testigos de Jehová también nos van a decir, al morir de este cuerpo no se desprende un alma espiritual, sino que se extingue, se hace nada. El hombre fue hecho del polvo y vuelve al polvo, como dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Y los muertos nada saben, como lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. O también en el capítulo 9, versículo 5, ¿no? Versículo 5. Bien. Pero ahí sí, más bien la Biblia, ya el Nuevo Testamento, nos trae la revelación plena a través de nuestro Señor Jesucristo y que se lo transmite, ¿no? Como tradición a los apóstoles. Ellos van a decir, pues que no, o sea, no es que vuelve al polvo todo, ¿no? Sino que sí hay una parte espiritual que sobrevive a la muerte física del cuerpo, ¿no? Primero vayamos a verlo antes de la resurrección y vamos a ver que Pedro nos va a decir que aun cuando el cuerpo muerto
las personas, las almas o espíritu de las personas, siguen vivas espiritualmente. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Abro cita, versículo 18. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Repito, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, etcétera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, o sea, si se hubiera extinguido, hubiera desaparecido el alma, solamente era un mero cadáver, huesos comidos por los gusanos, entonces, ¿cómo se explicaría, no? Sentido común. Esto es muy importante, porque aquí se trata también de actuar con el sentido común, es que pues Cristo fue a predicarle, ¿no? A los espíritus encarcelados, y nos dice pues del tiempo de Noé, o sea, todas las personas del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, entonces, o sea, no sé realmente la lógica de nuestros hermanos, pues, testigos de Jehová, pero se les respeta, esa es su creencia, ¿no? Esa es su creencia. Pero ahora pasemos después de la resurrección de Cristo. Vamos al Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Abro cita. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados. Repito, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espléndido. O sea, ya una cosa más clara, pues, ¿qué más se podría ofrecer? ¿No? Ahí están los que han muerto, han ido al cielo, los mártires, se está refiriendo a los mártires que fueron degollados por los romanos, ¿no? Están gritando, están vivas esas personas, ¿no? Y son almas, son almas. Por eso dice ahí el versículo 9, debajo del altar, vi debajo del altar las almas de los degollados, están vivas, ¿no? Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz? Clamaban justicia, ¿no? La venganza que es del Señor. Y se les habla, porque miren, se les dijo que esperasen todavía un poco más hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Estaban muertos, habían muerto, ¿no? Pero ahora están en el cielo gozando de la presencia de Dios. Bueno, es un problema para los testigos de Jehová, ¿no? Y el tema de la resurrección también, porque miren, eh, lo que nos va a decir Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 49 y 50. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, ¿no? Ahora carne, cuerpo, carne, llevaremos también la imagen del celeste, del celeste. Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Bien, entonces, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, el cielo, ¿no? Ahí es un cuerpo ya transformado, espiritualizado. ¿Y qué problema van a tener con los 144,000 que nos habla el Apocalipsis, ¿no? Eh, Son personas, van a estar en el cielo. En el cielo solamente hay espíritus. Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus puros, ¿no? Bien, entonces, como acabamos de ver, pues hay un alma, ¿no? Hay un alma, un espíritu que tiene razón, que no muere como el cuerpo muere, que sigue estando vivo, que hablan, que se quejan, que piden justicia al que se les habla, ¿no? Como lo acabamos de ver en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Bien, entonces hay un pecado que nos va a llevar al infierno, pero este tema del infierno lo vamos a ver en otro vídeo. No perdamos de vista, no perdamos de vista nuestra esperanza de eternidad. Muchos están viviendo como que si ya no hubiese infierno, ¿no? Muchos han empezado a creer que todos van a ir al cielo, ¿no? O ya pues creerán como los testigos de Jehová, que no existe ni cielo ni infierno. Y ya muchos están viviendo la vida pues ya a su modo, ¿no? Sí, la Biblia nos está mostrando, Cristo nos está enseñando que hay un infierno, ¿no? Que hay una vida espiritual después de la muerte. Y bueno, no hagamos pues de este tiempo un infierno. Reconciliémonos día a día con nuestras esposas, con los esposos. A veces son pleitos insignificantes, tontos, ¿no? Por conflictos sin trascendencia y hacemos un huracán en un vaso de agua. Sepamos perdonar, sepamos relajarnos. El Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7. No estamos diciendo aquellos casos gravísimos como es de adulterio o como son aquellos de maltrato físico. En casos como estos eh, se justifica la separación, lo cual eh, no es que ya se abran las puertas para el divorcio y volverse a casar, porque eso ya es adulterio. Eso ya es adulterio como nos lo enseña el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 19, de versículo 1 en adelante. Entonces, eh, este domingo la iglesia nos llama a cuidar de nuestra vida, ¿no? A no hacer, pues, de este tiempo un infierno. Y tampoco de que por las consecuencias de nuestros pecados perdamos la luz de ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, espero que les haya gustado este vídeo. Compártanlo, compártanlo, háganle like y será hasta otra oportunidad. Que el Señor los bendiga.